Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a La Ley León y el tema de hoy es el problema de transportes en Lima. Pero más allá quiero hacer un pequeño reencuentro de lo que ha pasado esta semana en las noticias. Es lamentable y lamento mucho lo que está ocurriendo en nuestro país. La violencia de la mujer se acrecienta cada vez más y el tema de lo que ocurrió con esta jovencita donde prácticamente se cometió no solamente violencia, se cometieron muchos delitos que este señor lamentablemente, les digo, al principio lo negó todo, pero finalmente lo confesó y dio a conocer que él había sido el autor de lo que cometió al incendiar a esta señorita. Pregunto yo, señor presidente de la República, y me dirijo al presidente de la República porque muchas personas me han escrito y me dicen: doctora, en los últimos años han habido muchas ministras de la mujer. ¿Se está trabajando con las mismas políticas de siempre, como rutina, o se ha cambiado algunas políticas en el Ministerio de la Mujer? ¿Se ha revisado el plan actual del Ministerio de la Mujer? ¿Por qué no se cambian las políticas, señora ministra de la Mujer? Habría que saber qué tanto se ha hecho y qué falta por hacer y cuáles son las estrategias a partir de ahora. No trabajemos con algo que ya hemos trabajado. Trabajemos en función a lo que está ocurriendo, a los sucesos que están ocurriendo en nuestro país. En los ministerios, lamentablemente, lo que hacen en muchos ministerios, y lo comento así porque yo he trabajado en Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Educación, entonces nos damos con la sorpresa, viene un ministro, ya, el archivo 1, el archivo 2, revisa todos, planes, todo, ya. Sí, vamos a seguir trabajando con esto, vamos a seguir trabajando con esto. ¿Y dónde está la innovación, señor ministro? ¿Dónde está la innovación, señora ministra? Queremos gentes en los ministerios, gente innovadora. Gente rutinaria se puede ir a su casa, porque no necesitamos ese tipo de gente. Lo mismo estamos viendo en el Ministerio justamente también de Transportes. Tenemos que evocar este tema tan importante de transportes. Vuelvo a decir, están llegando de diferentes países, especialmente de Venezuela. ¿Qué tanto nuestro parque automotor está preparado para recibir a mucha gente y va a seguir viniendo gente de Venezuela? Ojo, no estoy diciendo que no venga. Vuelvo a repetir reiteradamente, como siempre lo he venido diciendo en otros programas. Las condiciones tienen que ser óptimas. El Ministerio de Transportes cumple un rol muy importante y desde el Ministerio de Transportes hay que realizar planes de contingencia. ¿Habrá un plan de transportes de contingencia? Me pregunto yo. Sería bueno ir a revisar al Ministerio de Transportes, visitar el Ministerio de Transportes y revisar si realmente cuentan con un plan de contingencia. Recordemos que nosotros podemos planificar, pero en la realidad se pueden ver nuevas, ¿cómo se llama? Digamos, lo que está sucediendo, que cada vez más gente. Entonces, ¿se ha preveído esto o no se ha preveído? Ministerio de Salud, los CIS, a mayor cantidad de gente que viene de afuera, ¿se ha preveído la cantidad de medicina que debemos tener? ¿Se ha preveído la cantidad de médicos que debemos tener? Está llegando mucha gente, pero cada ministerio tenemos que ver lo que necesitamos, porque al final creo que nuestro país va a estar peor. Entonces, abordemos ese tema con mucho cuidado, con mucha responsabilidad social, porque si no lo estamos haciendo, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir avanzando. Entonces, esto va a llevar también al señor presidente de la República. Esta semana, a propósito, estuve también en Punta Hermosa
viendo el tema de los damnificados. Tuve la presencia también del congresista Belaúnde, quien me ha dicho que va a venir a nuestro set, a Onda Digital. También quiero hacer un hincapié a esto y quiero enviar un gran saludo para la cooperativa Los Chancas de Andahuaylas de Santa Anita. La cooperativa están ocurriendo muchos hechos que realmente merece que se solucionen ya. Gente inescrupulosa que trata de prácticamente de usurpar funciones, ¿no? De atentar contra la mala fe, de falsedad genérica y coacción. Estas personas ya han sido denunciadas porque no podemos permitir la injusticia. El programa de hoy es problemas de transportes en Lima. Y a propósito de transportes en Lima, ha ocurrido ahora, hace poco, un accidente, ¿no? Que ocurrió, que se incendió un tren. Entonces, vamos a ver acerca de lo que pasa con este tema que amerita tenerlo presente y ponerle un stop y ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver un video y regresamos. Convertido en un constante problema que para muchos ya no tiene solución. El caos vehicular en Lima parece aumentar cada día y la población percibe que en los próximos años la situación empeorará. Ya hay costumbre ya todos los días esto del tráfico. Como siempre, horrible, terrible, demasiado tráfico. Horrible, no, la verdad que es horrible, no se puede ni llegar temprano a tu trabajo. Los expertos detectaron y analizaron los principales problemas del congestionamiento vehicular. Explicaron las soluciones que se deberían aplicar para revertir esta situación. El primer punto débil que detectaron en la capital es el tamaño inadecuado del transporte público. Mientras más pequeños sean los vehículos como las scooters o combis, será mayor su número y el caos se incrementará por el desorden que ocasionan. Se origina la guerra por captar pasajeros y se paran en un carril, en dos carriles, en tres carriles, entonces obstruyen y ese desorden resta la capacidad vial que tiene la ciudad. La alternativa para mejorar este punto es incrementar la inversión e implementar un mejor sistema de transporte público, como el metropolitano, el tren eléctrico y los corredores viales, pero con las siguientes características. Sino tienen que ser hechos con carriles exclusivos donde se puede, de tal manera que haya prioridad al transporte público y se pueda controlar el factor más importante, que es el tiempo. En este momento los operadores no tienen control del tiempo porque dependen del tráfico mixto. En Lima circulan más de 250.000 taxis informales y este es otro de los puntos en contra que tiene la capital. Nosotros mejoraríamos el transporte público, la necesidad de tomar un taxi disminuye enormemente, porque ya la gente se subió a un transporte público potente, ¿no? Donde el tiempo de viaje es competitivo. Otro problema analizado por los especialistas es el mal diseño de las vías en la ciudad. Las calles y principales avenidas no están adaptadas para soportar el caos que hoy se vive en Lima. A esto se suma el mal estado de las pistas. Más que hacer más vías o intercambios viales o bypasses, lo que se debe hacer realmente es el mantenimiento de la red vial. La red vial principal está llena de huecos y eso influye en la velocidad. En Lima existen entre 1.200 y 1.500 intersecciones semaforizadas, las cuales son insuficientes y solo pocas de ellas estarían conectadas con el centro de control. Se requiere implementar más semáforos inteligentes en la mayor cantidad de intersecciones. O sea, necesitamos una gran inversión, no solo en tecnología, sino en recursos humanos, en capacitación, para volvernos una ciudad moderna, en donde los sistemas inteligentes de transporte controlen el tránsito en la ciudad y no lo estemos haciendo con policías, ¿no? Para los expertos, las normas incentivan el uso de los vehículos a motor. Esto debería revertirse y pensar en promover el uso de vehículos como las bicicletas. La cantidad de ciclovías debe crecer para que más personas se movilicen por este medio. Pero va de la mano un poco con promover el transporte público, la caminata y la bicicleta. Si el transporte público es potente, en las ciudades ya se ponen ciertas restricciones
al vehículo privado, es decir, puedes ir al centro de la ciudad máximo 3 horas y después te tienes que ir. La educación vial es parte fundamental para solucionar este problema. Tanto las autoridades como la población tienen responsabilidad compartida en el caos registrado a diario en las calles de Lima. Las acciones deben realizarse en el menor tiempo posible para evitar que el congestionamiento vehicular siga incrementándose. Bueno, como decía en el video, el parque automotor de muchos transportes de repente que están ya desgastados, que ya están deteriorados, ¿no? Siguen funcionando en las calles de Lima, ¿no? Entonces, incluso que es tan inverso también a la contaminación ambiental, porque si tú vas al centro de Lima, aquí en Abancay, donde yo trabajo, ves cantidad de carros ya antiguos, de muchos años, donde botan y botan humo y nadie dice nada, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que mejorar, es un tema que se tiene que trabajar muy bien en esto, porque también es cierto que a pesar que existe el metropolitano, a pesar que existe el metro, yo me pregunto, por ejemplo en el metropolitano, que muchos, y siempre yo trabajo lo que es el tema y en sí qué consecuencias puede traer. Por ejemplo, en el metropolitano, a pesar que tenemos el metropolitano, que es un transporte rápido, igual que el tren, a pesar de eso, la mayoría de estos medios de transportes están prácticamente, la gente sube, ahora ya no es como antes, que tú vas al tren y formas una cola pequeña, ahora es inmensa, o sea, yo creo que ahí el Ministerio de Transportes, ¿no?, se tiene que coordinar con mayor cantidad de flotas, tanto de trenes, como también coordinar con la Municipalidad de Lima para tener, pues, ¿cómo se llama?, más carros metropolitanos, porque no abastece. Sí, por eso hay las denuncias cuando la gente coloca una denuncia. ¿Por qué? Porque ahí dicen, me han estado acosando, me han estado tocando. ¿Por qué? Porque vamos repletos, vamos llenecitos. Entonces yo creo que nosotros, lo que pasa es que aquí el tema también va en la parte que el usuario no sabe, nosotros como usuarios no sabemos defender nuestros derechos. No sabemos defender a nuestros derechos, porque tú como usuario, tú puedes hacer una denuncia a Indecopi por el mal servicio que te da el metropolitano o por el mal servicio que te da la línea tal, a cualquiera, pero por el mal servicio, porque nosotros como usuarios tenemos todos los derechos que la ley nos exige y nuestra Constitución Política del Perú nos exige. Pero nosotros, ninguno de nosotros, no hay ninguna denuncia en Indecopi, estoy segura, del mal servicio de algún medio de transportes. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacerlo. Y tenemos que aprender, porque la única manera que este Perú cambie es cuando nosotros como ciudadanos digamos, esto está caminando mal y esto está bien. Es la única forma. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y al no hacer nada nadie se va a dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? A veces aprendemos cuando hay problemas. De las experiencias aprendemos. Pero si no hay nada, nadie dice nada, todo está lindo, todo está tranquilo, con decirle, yo cuando me subo a un micro, el señor coloca su radio, un buen volumen, una tecnocumbia que ahí se escucha bien fuerte. Pregunto, ¿ese señor no estará distraído, ese chofer no estará distraído? ¿Estará permitido que los medios de transportes tengan la música a alto volumen? ¿Estará permitido que los medios de transportes utilicen los celulares? Cuando yo subo a cualquier medio de transporte, especialmente a los ómnibus, micros, qué sé yo, lo primero que veo, buena música, alta, un buen celular, hablando chofer y manejando, y nadie dice nada. Nosotros como usuarios
¿Hacemos los reclamos respectivos? No. Yo particularmente siempre cuando subo amigos y veo eso, yo le digo, señor, por favor, su celular, guárdenlo. Acá, en este carro, usted lleva vidas, no lleva animales, lleva vidas. Y las vidas tienen un valor muy importante. Entonces, recordemos esto para mejorar nuestros derechos como persona, ¿no? Porque si no lo hacemos, esto va a continuar. Vamos a ver el siguiente video y regresamos. Problemas de tránsito en Lima. Hablar de tránsito en Lima es hablar de varias aristas y con varias vías de solución. ¿Cómo se movilizan los limeños? El 24% a pie y el otro 24% en bus. El 16% en combi y el 15% en auto. El 6% en mototaxi y el 5,6% en bus. El 3% en metropolitano y el otro 3% en taxi. El 0,6% en tren y 0,3% en bici. La situación actual en el parque automotor. El 16% es de transporte de carga, el otro 4% es de transporte público y por último el 70% es de transporte privado. En la siguiente imagen que pueden observar es relacionado al tráfico que se ocasiona en Lima. Por ejemplo, pueden ver que la Javier Prado es el lugar donde más se ocasiona el tráfico. Y en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte y también la Vía Expresa. Mayormente el tráfico en Lima, la hora punta, es a las 7 a 10 y en las tardes de 6 hasta las 10. Esta foto que pueden observar a mi costado ha sido tomada a las 6:41 de la tarde. Es mayormente el tráfico que se ocasiona de lunes a sábado, ya que el domingo la gente se... Una de las principales causas de la congestión vehicular en Lima es la poca planificación por parte de los coordinadores y la escasa aplicación de las normas de tránsito, ya que esto afecta directamente a la ciudadanía de Lima, puesto que su principal medio de transporte es el transporte público. La situación del transporte público y la saturación de las vías. Especialistas señalan que hay demasiados vehículos de transporte públicos pequeños para una gran cantidad de pasajeros. Como podemos observar en esta imagen, el tránsito de vehículos pesados durante el día en las vías principales se origina debido a que estos vehículos, por su gran tamaño y magnitud, impiden el rápido flujo de vehículos en las vías. Un claro ejemplo de ello es la vía Villarreal. La ejecución de obras de construcción y todo lo que ello implica durante el día. Algunos conductores descargan su material para sus proyectos en la hora punta. Por ejemplo, en una vía de 2 carriles, este vehículo ocupa uno y genera caos en el otro. La Policía Nacional de Tránsito establece que esta actividad se debe realizar a partir de la vía. La generación de estacionamientos improvisados en el país. Muchos de los conductores suelen dejar sus autos en plena vía para evitar pagar una cochera, como las siguientes imágenes. Accidentes de tránsito. Actualmente el país tiene en el Perú un promedio de 3.400 personas en accidentes de tránsito. El porcentaje de peatones muertos en accidentes de tránsito, de acuerdo a los países siguientes, en Perú un 78% y en Chile un 40%, en Venezuela un 24,6%, en Portugal un 16,5%, en España un 15%, en Francia un 12%, en Bélgica un 9,7%. El motivo por el cual mencionamos los accidentes de tránsito en el Perú es debido a la responsabilidad de los peatones y del conductor. Excesivo y antiguo flota de transporte público. Actualmente circulan 31.000 vehículos de transporte público. Solo se requiere 16.000 vehículos. El 53% del transporte público tiene más de 20 años de antigüedad. El 41% de vehículos de transporte público son camionetas rurales. Los problemas que genera el transporte público. ¿Me mandas a la pausa? Empresas, negocios y No, hablo y... trabajan más de 12 horas diarias. La seguridad
transitar. Otra solución es el impuesto vehicular que se debe incrementar exponencialmente según la antigüedad. Esto sería una solución para el parque automotor antiguo. Una solución para los vehículos usados es tener parques predeterminados para su libre desplazamiento. Eso se evitaría consumir sectores de una ruta como la Panamericana Norte, Cali Sur y Vía Venezuela. Otras grandes propuestas son la mejora del diseño de transporte. Eliminación de cuellos de botella en las vías principales. Construcción de obras. Construcción de Hemos visto, ¿no? En el video, hemos observado pues de que existe, el problema también es cuando, por ejemplo, se hacen diferentes tipos de trabajo como en Sedapal, como por ejemplo Luz del Sur, qué sé yo, las diferentes instancias donde tienen que, realizar diferentes labores, ¿no? Arreglar tuberías, arreglar de repente, temas que tienen que ver con los semáforos, que tienen que arreglar ciertas situaciones donde están involucradas y donde muchas veces dicen, stock no puede pasar por acá, entonces se desvía el tránsito y se convierte en un caos. Creo que estos se debe hacer los días sábados, los días domingos, donde la gente no transita mucho, porque realmente eso también, como decían los chicos en el video, ocasiona un caos en el tema del tránsito. Y otro tema también son muchas veces, por ejemplo, en el caso no de Lima, pero por ejemplo en los distritos hay muchas mototaxis, ¿no? Y que a veces hay demasiados mototaxis, como en el distrito de Magdalena, que bastante, como en el distrito de San Martín de Porras, que hay muchos mototaxis. Entonces, también eso perjudica pues un adecuado, digamos, una mejora en lo que es el transporte, ¿no? Porque realmente eso perjudica, porque a veces los mototaxis se meten por donde sea, entonces ocasionan, digamos, no hay mucha seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay ómnibus de carga, ¿no? Ómnibus de carga que se meten también en pleno centro de Lima. Hemos visto ya en algunos videos cuando, por ejemplo, se mete un camión de carga que es mucho más alto que el puente, ¿no? ¿Y qué ocasiona? ¿No? Creo que hace más o menos unos meses anteriores destruyeron prácticamente un puente, ¿no? Porque eran demasiado. Entonces, estas personas son irresponsables, no les interesa. Entonces, hay que tomar conciencia de lo que es transportes. En Luz Ámbar, donde tuve la oportunidad de realizar un taller con ellos sobre, con jóvenes, sobre prevención de accidentes, ¿no? En Luz Ámbar, pues es una ONG que prepara a muchos de los jóvenes, ¿no? Y que estaba trabajando hace muchos años con el Ministerio de Educación, y que es importante seguir trabajando este tema preventivo en las instituciones educativas y conjuntamente con el Ministerio de Transporte, porque la gente muchas veces hasta ahora no es muy habitual a veces que la gente utilice los medios peatonales. O sea, por ejemplo, yo veo que hay puentes peatonales y la gente no sube, entonces arriesga su vida. También el problema del caos vehicular se produce también no solamente
por los medios de transporte, sino que también a veces el semáforo, por ejemplo, el semáforo está correctamente, pero ¿qué pasa? La gente corre, mire, viene un carro, no respetan el semáforo y la gente corre, entonces ahí ocurren los accidentes. La gente tiene que tener una cultura de lo que es el transporte, el adecuado, cómo ellos tienen que ser realmente, tienen que tener cumplimiento de ser unos verdaderos peatones que cumplan con las reglas. La gente a veces no lo hace, arriesga su vida y esto puede ocasionar muchas veces hasta la muerte. Vamos a una pausa y regresamos. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Y bueno, hay que decir también las buenas cosas, ¿no? A propósito, no este año, no lo he visto este año, pero más o menos hace 2 años lo vi con bastante fuerza, el tema de prevención a nivel de la Municipalidad de Lima, ¿no? Me gustó mucho porque veía muchos jóvenes que se subían a los micros, ¿no? Les enseñaban al chofer, ¿no? Cómo tratar a la gente, les enseñaban al chofer, y que es formidable, si el ministerio, por ejemplo, el que diga la Municipalidad de Lima, pueda, por ejemplo, a realizar este tipo de labor con los jóvenes, que puedan subir a los micros, estos jóvenes, que les puedan dar capacitación a la gente, al chofer, y mientras que están conversando con ellos, o sea, este Perú va a ser diferente si aplicamos la prevención. El problema es que no nos hemos acostumbrado a trabajar la parte preventiva. Tiene que haber un accidente para recién acordarnos lo que sucede. Y eso no es así. A la Municipalidad de Lima les pedimos de que, si bien es cierto, yo tuve la oportunidad de ver estos chicos que se paraban en cada esquina, ¿no?, a dar las indicaciones, ¿por qué no pueden subir a los ómnibus gente, facilitadores, gente que quiera aportar con tu país y pueda subir a los micros y pueda andar de repente, mientras que los pasajeros viajan, un taller, una charla acerca de una capacitación acerca de cómo conducirnos, ¿no?, mediante los medios de transporte, todo eso, ¿no? Entonces la seguridad vial que debe haber, ¿no? Seguridad vial siempre ante todo, ¿no? Eso no existe. A los próximos candidatos de la alcaldía de los diferentes distritos, apunten.
tomen una hoja y apunten. Pues ustedes pueden ayudarnos a resolver el problema con la seguridad vial, a través de las charlas, capacitaciones, con jóvenes que de repente los podemos preparar en las municipalidades. ¿Y por qué estos jóvenes no pueden subir a los micros, ¿no?, a las combis y puedan dar una charla? ¿Por qué no pueden dar la charla de repente al microbusero? Miren, yo la verdad que veo cada cosa cuando subo al micro, veo, por ejemplo, hasta los mismos cobradores exponen su vida cuando están en la puerta llamando a la gente. ¿Realmente eso está bien? ¿Qué hace la Policía Nacional? O sea, ¿está bien que se cuelguen del micro o la combi en la puerta los cobradores? ¿Es permitido? Creo que sí, porque lo hacen, ¿no? No debe ocurrir, pero sin embargo lo hacen. Y lo estamos viendo diariamente y nadie dice nada de esto. Entonces, eso lo que está ocurriendo en nuestro país es irresponsabilidad, ¿no? También es irresponsabilidad que los mototaxis, ¿no?, manejen sin casco. Es obligatorio y para ello también la PAC, los que van a postular para la municipalidad tienen que tomar en cuenta esto, que también porque ahí mayormente se trabaja en las municipalidades. Los mototaxistas deben contar con su casco y deben ser mayores de edad los que manejan. Actualmente, ¿cuántos existen? ¿Cuántos mototaxistas de San Martín de Porres y de otros distritos de Independencia, de Comas, son menores de edad? Y no se hace nada con respecto a eso. Se permite que esos chicos menores de edad manejen esas mototaxis. Se permite. Y sin autorización del papá, lo hacen. Diariamente lo hacen. Yo he tenido la oportunidad de subir a muchos mototaxis y la mayoría de ellos, cuando les pregunto, ¿cuántos años tienes? 15 años, 16 años. Esos niños, esos jóvenes están en riesgo y no se hace absolutamente nada. Cuando hay un accidente, se es permitido, a veces, muchas veces, viajan en la mototaxi, viaja el esposo, la esposa con un bebito. Eso también es otra de las cosas que se ve a diario. Entonces, esos pequeños detalles que nosotros lo vemos a diario, cuando viajamos en mototaxi, cuando viajamos en una combi, eso se tiene que mejorar. No se está mejorando. Cada vez estamos peor. ¿Por qué? Porque no hay la responsabilidad. Porque los gobiernos locales no actúan. Pero sí, para las elecciones prometen un montón de cosas. Prometen que no van a tener esto, que van a tener lo otro, pero al final, ¿qué? ¿En qué queda? ¿Cómo está tu distrito? ¿Cómo está el distrito ahorita de San Martín de Porres? Y los candidatos mentirosos que prometen todo y al final no hacen nada. Porque lo vengo escuchando. San Martín de Porres le tengo un gran cariño, porque yo he trabajado en la UGEL 2 y le tengo un gran cariño a ese distrito. ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso han hecho algo? La basura sigue igual en Sarumilla. Eso no ha cambiado y sigue igual. Y el que entra, muchas veces no entra, pero no hace nada. Igualito está. Entonces, eso se tiene que ir mejorando. Sigue el transporte igual. Realmente, por ejemplo, por Sarumilla es un caos. Los carros, ¿cómo se llama? Sobre todo en Sarumilla y en La Victoria, en la zona de Gamarra, cantidad de carros. Entonces, yo creo que ahí hay que ordenar. No hay un orden, todo es un desorden. Entonces, aprendamos pues, aprendamos de otros países cómo están. Yo tuve la oportunidad de ir a Ecuador hace poco, en agosto del año pasado, y me asombré el olor vehicular que existe, me asombré toda la gente cómo realmente ya no ves tanto carro ya antiguo, ¿no? Ves movilidades, carros modernos, transportes modernos. Entonces, ¿por qué no ponerle una multa a esos carros que son ya el parque automotor antiguo? Hay que ponerles una multa, pues para que paguen la multa y dejen de funcionar en el centro de Lima.
Porque la verdad es una vergüenza que ómnibus, donde tú arriesgas tu vida porque no sabemos en qué condiciones está. Y será cierto que muchas veces dicen, no, pero van a pasar, todos pasan por revisión técnica, la famosa revisión técnica. Pero qué raro me parece a mí, qué raro que pasen por una revisión técnica y estén funcionando carros, micros, ómnibus en mal estado. Eso es rareza. Todavía existe la corrupción. Vamos con un video más. En otros países estamos observando realmente cómo se da el transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países, sobre todo porque los carriles son mucho más amplios, ¿no? Tienen hasta 5 carriles en otros países. Lo ideal sería eso, ¿no? Pero en nuestro país no. Si nosotros vemos Lima, tenemos pocos carriles, tenemos 3, 2 carriles muchas veces en cada vía. Entonces, por eso acrecienta más el caos vehicular, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en los diferentes distritos, en el distrito, por ejemplo, de San Miguel, bueno, las vías son mucho más amplias, pero en el distrito de San Martín las vías son más angostas. ¿Por qué? Porque la gente a veces no respeta el aislamiento que se le da para que no construyan, siguen construyendo casas. Pero ¿qué diferencias vemos acá el transporte, por ejemplo, en Japón, ¿no? En Singapur, en España, en Buenos Aires, ¿no? Es totalmente diferente, ha mejorado enormemente. Como yo les decía, también en Ecuador ha mejorado bastante. ¿Por qué? Es porque se le ha dado la importancia de vida. También existen mayor cantidad de puentes, por ejemplo, que hemos visto, que hemos visitado, por ejemplo, Argentina y Ecuador, donde se han implementado más los puentes,
¿no? Antes no había muchos, ahora sí. Si en el sitio, por ejemplo, de Machala me he quedado sorprendida porque es una provincia pequeña de Ecuador y sin embargo sí tiene las condiciones. Entonces debemos aprender más de los otros países, debemos aprender a mejorar nuestro parque automotor, ¿no? Entonces solamente de esa manera vamos a mejorar la calidad, ¿no? La calidad de lo que es el transporte, ¿no? Entonces hemos visto varios ejemplos que hemos narrado prácticamente y que nos gustaría que en nuestro país mejore. El Ministerio de Transportes cumple un rol muy importante. No sé si en el Ministerio de Transportes exista pues lo que es la capacitación, realizar talleres, ¿no? Veo que hay mucho descuido por parte de los microbuseros, de los choferes, de los que, ¿cómo se llama?, de los cobradores. Aparte del parque automotor, hagamos también un análisis de cómo somos tratados. Realmente somos tratados como deben ser. Muchas veces yo creo que eso es importante también, el trato. La mayoría de los micros de acá de Lima, cuando tú te sientes, no están en buen estado, ¿no? Los asientos están rotos, no están en buenas condiciones, se van para atrás, entonces tampoco no están en buenas condiciones. Si eso no está en buenas condiciones, imagínense ustedes ese motor, imagínense ustedes, muchas veces hay muchos combis que se quedan a mitad de camino porque el motor no funciona o porque la llanta está mal, porque lo que hacen los muchos choferes, ¿qué hacen con los micros? A veces por no gastar saben que la llanta está totalmente deteriorada y lo único que hacen es ponerle un parchecito y listo, inflarlo, ¿no? Entonces por eso a veces ocurren los accidentes, ¿no? Porque a veces también muchas veces los aros no los colocan, muchas veces hay que colocarle las tuercas como debe ser, en cambio en estos casos muchas veces no se toman las precauciones. Entonces, y aquí en adelante yo creo que hay que tomar conciencia, tanto los choferes como los peatones tienen que tomar conciencia, porque si nosotros no tomamos conciencia, hay muchas veces vamos observando, por ejemplo, en mi distrito de San Miguel, yo vivo en San Miguel, hay muchas vías que no cuentan ¿cómo se llama?, las cebras peatonales. Y que son importantes las cebras peatonales, lo son, pero a veces no hay cómo cruzar. Imagínense que un distrito de San Miguel, que es un distrito hermoso, lindo, donde no hay tanta congestión, imagínense cómo estarán pues los otros distritos donde hay mayor parque automotor, llámese San Martín de Porras, llámese La Victoria en Amarra, ¿sí? Imagínense cómo estarán. Entonces, es lamentable lo que está pasando en nuestro país. Si tú te vas para el sur, no ves tantos puentes peatonales, faltan puentes peatonales, ¿no? Entonces hay que ir mejorando. Ahora, ¿qué está pasando en la costanera cuando bajan los carros? Ahora en las mañanas la costanera se ha vuelto un caos. No sé qué van a hacer porque la verdad que antes todo el mundo quería bajar por la costanera porque era más fácil llegar de San Miguel a Miraflores, de San Miguel a diferentes lugares, a Barranco, a Chorrillos. Pero hoy en día se ha vuelto una congestión también. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué podemos hacer por nuestra costanera? ¿Qué podemos hacer por mejorar? Eso lo pregunto yo a los diferentes alcaldes, alcalde de Miraflores, al alcalde de San Miguel. A propósito de alcaldes, muchos de ellos ya están renunciando, se están yendo a otro distrito. Entonces, pero antes de irse, hagan algo por su distrito, porque el distrito se lo merece. El distrito dio su voto por usted, ¿no? Y usted tiene que responder a ese distrito. Hagamos algo por este parque automotor que cada vez se va más abajo y sobre todo porque hay mayor cantidad de gente en nuestro país. Vamos a ver los siguientes videos para ir comentando. Stuck at an intersection, you always watch unfold the fundamental problem of traffic. On green, the first car accelerates, and then the next, and then the next, and then the next, and then you, only to catch the red. Had the cars accelerated simultaneously, you would have made it through. Coordination, not cars, is the problem, because we are monkey drivers with slow reaction times and short attention spans. Even if we tried, getting everyone to press the pedal on 3, 2, 1 now would be challenging.
challenging. This discoordination limits how many cars can get through an intersection, and when one backs up to the next, that's when city-sized gridlock cascades happen, taking forever to clear. In general, more intersections equals more discoordination, which equals more traffic. This is the motive behind big highways. No intersections. Splits and merges, yes. Intersections, no. No stopping, no coordination problems, no traffic. Well, that's the theory anyway. Intersections outside of a highway will back up onto it, again, because human reaction times limit how many cars can escape the... Ese video era un poco para ver el orden que en otros países se podría observar cómo estaba en otros países. La gente en otros países pues tiene una excelente cultura vial, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender mucho de esa cultura vial que existe en otros países. Hola, ¿cómo estás? Entonces eso es lo importante, ¿no? Pero aparte de ello también está de que a veces, y esto va para nosotros, no los usuarios, a veces nos vamos, por ejemplo, al sur, en nuestra camioneta, nos vamos en nuestro carro, ¿y qué hacemos? Comemos algo, lo botamos en el camino. Eso es un gran error que cometemos, nosotros botamos a veces botellas, por eso también ocurren accidentes, ¿no? Porque botamos desechos, cosas que de repente pueden ser peligrosas para cualquier transportista que maneja en las carreteras del sur, ¿no? Entonces botamos cosas que no nos sirven, entonces eso también es parte de nuestra cultura que tenemos que mejorar. Yo creo que está en nosotros a que mejoremos la seguridad vial. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes capacitándolos en seguridad vial, ¿no? Y es hermoso trabajar con ellos porque permite tomar conciencia de qué están haciendo ellos. Y ellos me contaban de que a veces ellos no respetaban las normas de seguridad, ¿no? Que cuando no respetaban muchas veces el semáforo, que no pasaban por las cebras, ¿no? Peatonales, que muchas veces pasaban por las cebras peatonales, pero con el teléfono prendido. Esa es otra de las cosas que no se debe hacer, ¿no? ¿Qué hacen los jóvenes ahora? No están con sus audífonos, están con su teléfono y pasan y después ocurrió un accidente, ¿no? Es decir, eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, creo que tenemos que seguir hablando sobre este tema, ¿no? Que hoy lo hemos hablado, lo hemos comparado un poco con otros países, cómo se está trabajando, ¿no? Y definitivamente esto tiene que cambiar. Muchísimas gracias por estar aquí en Onda Digital, en La Ley León, y nos vemos la próxima semana.